también iba a tener que involucrar a otros jugadores que pensaban lo mismo. La diferencia fue que a él le tomaron la declaración y a él le grabaron el sonido, porque no era secreto a voces, Josué. Todos los jugadores no querían a la presencia de Isaiah Thomas en ese equipo. Ese es el detalle. Vamos entonces, porque aparentemente no hay, ¿cómo te explico? No hay, nosotros no estuvimos ahí. Nosotros no sabemos cómo hubiese sido con o sin Isaiah Thomas. Lo que yo sí sé con exactitud es también cómo podría haber sido la NBA con el apoyo permanente de la figura de Jordan luego de su retiro. No sé si todavía tú quieres seguir manifestando tu expresión acerca de lo del Dream Team. Espérate, se me olvidaba algo del 92. Recuerda, suerte que estoy aquí con la computadora, recuerda también que en esas Olimpiadas, algo que a mí me parece totalmente, ¿cómo decirte? Me parece totalmente inmaduro también, es la relación que mantuvo no solo Jordan, sino los jugadores de los Bulls con Jerry Krause. ¿Por qué a mí me parece algo que no tiene sentido? Porque el éxito de los Bulls sin Jerry Krause no hubiese sido posible. No, eso es muy Entonces, cierto. es cierto que Krause en su momento hizo comentarios que fueron controversiales, pero ellos lo maltrataron mucho a Jerry Krause. Y en la figura de Jordan, a mí me parece que él debió ejercer su liderazgo también para mediar en esas relaciones entre los jugadores y ese gerente. ¿Por qué? Porque yo sé que Jordan no fue un mediador idóneo en esas relaciones, porque también se manifiesta claramente en el documental que ellos, él y Pippen, en las Olimpiadas del 92, fueron directamente en contra de Tony Kukoc a humillarlo. Tony Kukoc, como todos sabemos, es un jugador croata que fue parte vital del segundo tricampeonato de los Bulls, pero él en el 92 todavía era desconocido en la NBA. Él jugaba para la selección de Croacia y era muy bueno en la Liga Europea. Jerry Krause ya lo tenía en la mira. Jordan y Pippen se enteran que Jerry Krause quiere firmar a este muchachito jovencito, y ellos, por hacerle la maldad a Jerry Krause, en el juego de Estados Unidos contra Croacia, dicen en el vestidor de los Estados Unidos a sus compañeros: déjennos a Tony Kukoc, a Scottie y a mí, que nosotros nos vamos a encargarnos, perdón, de ese muchacho. Y en ese juego limitaron la puntuación de Tony Kukoc, jugando específicamente para humillarlo delante de Jerry Krause, tratando de que Jerry Krause desistiera de sus aspiraciones de firmarlo para los Bulls. Entonces, si eso no es un vestigio de una persona egoísta o de un tirano, no sé qué podré yo decirles para probarles mi punto. Saludos, saludos, Hinata, y saludos a todos los que han ingresado. Mira, Josué, con respecto a eso, yo entiendo que eso los hacen todos los líderes. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo sé que yo tengo un jugador nuevo que va a ingresar al equipo, él aún no era parte del equipo, yo tengo que probar a ver de qué está hecho. ¿Me entiendes? A ver de qué estaba hecho. Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo probaron. ¿Qué pasa? Se asustó en el primer juego porque era la selección de Estados Unidos, pero en el segundo juego le fue muy bien. Le fue, y entonces ahí fue que ellos comprobaron de qué estaba hecho Tony Kukoc. Y eso fue lo que él validó cuando entró a los Chicago Bulls. Entonces, esa presión que ellos hicieron, quizás en percepción se pudo haber visto mal, pero eso fue el fuego, ese fue el combustible que permitió de que la gente viera la calidad de Tony Kukoc. Y ahora, ¿sabes por qué ellos actuaban así, de esa manera, frente a Krause? Por lo siguiente: firmaron a Scottie Pippen por 7 años. Él decidió elegir ese contrato. Pero no obstante a eso, si tú ves que tiene
una trayectoria con 3 anillos, ¿por qué tú no le haces esa renovación de contrato? ¿Por qué tú no motivas a ese jugador a seguir teniendo resultados y le cambias el contrato y lo remuneras? Mira lo que dice Ángel, que va con lo que estoy diciendo, que no fue que actuaron con madurez, sino que eso no tiene que ver si tú seas tirano o no. Eso es que tú estás demostrando el potencial que tiene él, que es lo que está diciendo Pamela, que ahí ellos empujaron un poco, o sea, le pusieron presión a Tony Kukoc para ver de qué estaba hecho, y yo lo Y veo si, muy bien en eso. y si pasaba lo contrario, Bueno, ya entonces ahí se estaba dando cuenta de que no daba para la dinastía que era los Chicago Bulls. No estaba hecho para jugar en ese equipo. entonces a eso es donde voy. Como dije, yo no cuestiono que sus métodos hayan sido exitosos. Lo fueron, las pruebas están. Lo que yo mantengo es que había otras maneras de hacerlo. Había otras formas de él trillar un camino a la grandeza sin la necesidad necesariamente de humillar a las personas que estaban en su camino. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en su momento eso sacó lo mejor de cada quien, eso también pudo haberle negado la oportunidad a alguien de quien no estamos hablando ahora, porque nunca supimos. Nunca supimos cuántos jugadores de la NBA no hay que eligieron en el pick 35 de la tercera ronda y hoy son superestrellas. Entonces, si Jordan se hubiera encontrado con uno así, que de seguro lo hizo, no le iba a dar la oportunidad. Nunca iba a llegar. O sea, no sé si tú me entiendes. Sí, Hubo personas que de seguro, de seguro, yo estoy totalmente seguro, que nosotros no conocemos porque nunca llegaron a nada a raíz de que se les cerraron la puerta por actitudes como esta. Por eso yo no estoy de acuerdo con ese tipo de manejo. no, pero yo te estoy diciendo algo. Yo como líder, porque el mismo LeBron hizo eso cuando Kyrie Irving salió de Cleveland y se fue a Boston. Él dijo, no, yo voy a defender. En ciertas ocasiones él decía, no, yo voy a defender a Kyrie Irving. Y yo le voy a demostrar que él tomó la decisión incorrecta. Entonces cada líder tiene su forma y ellos hicieron lo correcto. Porque es lo que te estoy diciendo. Mira el resultado. Como Tony Kukoc, de ser una estrella europea, vino y entonces cuando llegó a una NBA fue otra cosa diferente, Josué. No, indudablemente, Tony Kukoc fue uno de los pilares, todos en el equipo, incluyéndolo a él, fue uno de los pilares en, en el éxito del segundo tricampeonato de los Bulls, sobre todo cuando Jordan le dio la confianza de tomar los tiros importantes para ganar partidos. De hecho, una de las virtudes que tiene Jordan es que a pesar de estos aspectos negativos que yo menciono, aún así los jugadores como quiera querían, o sea, se sentían bien de que él los reconociese, porque claro que en su momento él también reconocía cuando alguien alcanzaba la meta deseada o el reto que él mismo le ponía. Eh, entonces, pasando ya al plano del segundo tricampeonato, en esta parte también hubo una controversia con una persona que actualmente es muy querida por los fanáticos de Golden State, que es el señor Steve Kerr, que antes Sí. de ser uno de los entrenadores más exitosos de esta década, fue uno de los jugadores exitosos de los 90 en ese equipo. Déjame hacer un paréntesis rapidito. A mí particularmente me llamó bastante la atención la historia de Steve Kerr en el documental. Para mí fue uno de mis episodios favoritos porque Steve Kerr tiene una historia desgarradora. Sí. Steve Kerr era un jugador mediocre. A él le gustaba el baloncesto, estaba enamorado del baloncesto, pero él mismo lo dice, él no tenía lo que se necesitaba para jugar baloncesto. De hecho, cuando él iba a entrar a la universidad, él recibió una oferta de último momento de la Universidad de Arizona, que él la cogió sin ni siquiera conocer la universidad, porque él sabía que no iba a llegar más nadie a ofrecerle nada. Y él relata en el documental que él se mató trabajando para conseguir lo que tuvo y que eso apenas le alcanzó para llegar a la NBA. Lo dice él mismo.
Entonces, habiendo puesto esto en contexto, es indudable que una persona como él, que no tiene los talentos que tenían otras superestrellas, es indudable su disciplina, su dedicación por el juego, su amor por el juego, que a pesar de no ser el más virtuoso, fue consistente y se mantuvo hasta que pudo alcanzar la meta que quería. Entonces, ¿cómo a una persona así tú vienes a tener un altercado que llegó incluso a ser físico tratando de exigirle? O sea, para mí, ese problema que hubo entre Steve Kerr y Jordan, a pesar de que se resolvió, claro, ellos tuvieron la humildad como para disculparse el uno con el otro, pero para mí fue algo que no debió suceder por lo mismo que estoy hablando. No es la manera que yo encuentro que era la idónea. Por supuesto, vuelvo y recalco, eso le funcionó a Michael Jordan y éxito, felicitaciones, pero no está recomendado que usted lleve un liderazgo de lo que sea a través del miedo. Si no, pregúntese si a donde usted trabaja, el jefe suyo liderado a través del miedo, usted podría tener resultados muy buenos, pero también podría tener resultados desastrosos. Ahí no hay puntos medios y muchas veces no hay oportunidades de crecer e incluso usted teniendo el talento, ¿verdad? Por el jefe suyo ser una persona que domina y que lidera a través del miedo, es probable que su talento sea pasado por alto. ¿Por qué? Porque en el momento son más importantes los problemas o lo que sea. Entonces, en esta coyuntura, este problema con Steve Kerr, ¿qué tú piensas sobre eso? Porque para mí eso fue algo totalmente innecesario. Mira, antes de responder, te dice Sammy Durán que Kobe y Jordan eran líderes exitosos porque hacían el trabajo sucio. ¿Por qué Karl Malone y Byron Russell no hablaron para el documental? Eso es un tema bien interesante Sí, a que, mí también me gustaría saberlo. que vamos a comentar. Miren, para que tengan conocimiento y en esa parte es lo único en lo que yo no concuerdo con el documental, y es que Jordan al final fue el que eligió todas las grabaciones. A todas esas personas se les hizo su entrevista para que tengan el conocimiento, y eso es muy importante saberlo porque Para que tengan una idea, esa parte es importante Jordan era, mencionarla. Jordan era sentado con el editor al lado que estaba, oyeron, para que sepan. Al final, son videos que tienen más de 20 años firmados. Lo que sucede es que Jordan es el que autoriza para que sean sacados a la luz. No obstante, a eso no deja de ser todo lo que lo que estamos diciendo, o sea, él no deja de ser un líder positivo. Lo que sucede es que hay declaraciones que decían cosas inapropiadas y entonces por eso decidieron no tenerla a la luz. No obstante a eso, Carmalón tiene como 5 o 6 entrevistas hablando sobre los Chicago Bulls. O sea que no habría que abundar mucho en eso. También el detalle es que la forma en cómo Jordan ejecutó su plan de avance hacia los campeonatos fue siempre respaldado por el coach, porque él ponía la presión, pero entonces el coach venía y decía, no, como policía malo y policía bueno. Jordan venía, los presionaba y entonces venía el maestro Zen, como le decían a Phil Jackson, a calmar un poco las cosas, y entonces ahí los muchachos se ponían en atención y se ponían en orden para entonces lograr lo que ellos todos lograron, 6 títulos y 6 MVP para Jordan. O sea que eso, su legado está intacto. Entonces tú decías sobre si Jordan hizo un legado después de su NBA. Hablamos un poco de eso. Mira, hablando de eso, oye lo que hay con esa parte. Yo estoy también decepcionado de Jordan en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya nosotros conocíamos las dimensiones de Jordan incluso antes de este documental. O sea, el documental lo que vino fue a reafirmarnos y de alguna manera a recordarnos los detalles de cómo eso sucedió y a revelarnos cosas importantes como la famosa
como el famoso juego de la gripe, que ahora es el juego de la intoxicación. Intoxicación. Entonces, ¿qué sucede con esta parte? Con su legado y lo que ha hecho después de su retiro. Yo quedé aún más enamorado de la forma de juego de Jordan. Ojo, eso no es lo mismo que sus métodos de preparación o que sus ejecutorias con su compañero. Con su juego, en los 48 minutos de juego, con su quinteto y los jugadores de la banca y su coach, yo estoy enamorado de lo que él hizo y de su legado. La forma en la que lo hizo es impresionante. De hecho, haber logrado, incluso a través de esta metodología tan opresiva, en mi opinión, haber logrado el éxito, para mí lo hace aún más grande, porque a pesar de haberlo hecho a través de métodos que para mí no son positivos, lo logró. Entonces eso comprueba su grandeza. Ahora bien, después de que él se retiró, esto es una opinión muy personal y me gustaría saber si alguno la comparte. Después de que él se retiró, hace 17 años ya de su segundo retiro, perdón, yo no veo que él apoye públicamente ninguna de las actividades que rodean a la NBA ni al baloncesto en el mundo. Yo